material que esté cerca de la frente. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, esto que les he dicho yo de que el macizo rocoso es una roca intacta más junta, ese es más o menos a lo que se ha llegado con esta ciencia, ¿cierto? De la mecánica de roca. Eh, es un buen modelo, ¿ya? En donde tenemos, por un lado, una roca que es intacta en el sentido de que es la roca que es la roca que representa ese macizo, pero sin fractura. Y por otro lado tenemos la junta, que son las que están entre los bloques de esa roca intacta. ¿Ya? Esos bloques pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero básicamente esto se mantiene, digamos, en los modelos que tenemos de mecánica de roca. Y bueno, el comportamiento de la roca está controlado por esos dos factores. Por un lado, tenemos la roca intacta, propiamente tal, que es, que es una roca básicamente que no es atravesada por ninguna junta, falla, diaclasa o algo. A pesar de que, como les decía yo, igual los materiales tienen fábrica. O sea, por ejemplo, una pizarra es imposible que no tenga, eh, a nivel, digamos, hasta microscópico, eh, una fábrica, una foliación, ¿no? Un, eso está inserto, digamos, en cómo fue formada la roca, ¿ya? Pero obviando ese tema, tenemos algo más macro que son estas junturas y que están posiblemente rellenas, ¿no? O que pueden ser fallas u otro tipo de cosas, y que son las que controlan, digamos, a nivel macro. O sea, tenemos un nivel micro y tenemos un nivel macro, ¿ya? Entonces, este tema de la acuñadura tiene que ver justamente con eso, con que eh, uno, digámoslo así, no le puede ganar a la juntura. O sea, nosotros tenemos una familia de junta que es la que controla. Pues, supongamos que tenemos que vamos muy pegados a una falla, ¿ya? Y que esa falla es vertical. Por más que yo quiera hacer algo, por ejemplo, cuasi vertical, esa falla me va a limitar, digamos, y ese material que está cerca de la falla, por ejemplo, lleva una falla caja izquierda vertical. Eh, por más que yo quiera, digamos, llevar una caja, supongamos, a 30 grados con respecto o no sé, pues 10 grados con respecto a la vertical, esa falla me va a ganar y yo voy a tener que botar sí o sí ese trozo de material, ¿ya? Ese va a ser digamos, mi limitante. Eh, entonces, a no olvidar que este tema de la acuñadura es material que igual va a caer. O sea, sí o sí va a caer. Porque, como les digo, lo que está controlando ahí son las juntas que a nivel, tengo una junta a nivel macro que limita eso. Y sí o sí va a caer. Y es mejor que caiga de manera controlada que de manera no controlada. ¿Ya? De manera controlada yo voy, meto un equipo, ¿cierto? Voto eso y después ya. Pero si cae de manera no controlada, digamos, no tengo forma de saber cuándo ni cómo va a caer eso. Entonces, esa es más o menos eh, esa es más o menos la función de esa labor. Después, por supuesto, si se requiere, y esto lo vamos a ver, fortificación, que hacer autosustentable este túnel que estamos hablando, ¿ya? Eh, puede ser con perno, bueno, hay básicamente tres elementos básicos, que son perno, malla y shotcrete. Eh, el perno es para amarrar, digamos, como habíamos visto por ahí en la foto,
para amarrar a niveles más superiores, el, el macizo, como les digo yo, esto está controlado por juntas y por lo tanto hay juntas en todo el macizo. Entonces, el perno básicamente va a ser esto. O sea, yo tengo aquí una cuña, ¿ya? Tengo bueno, lo que llamamos una cuña, y este perno lo que hace es amarrar a una junta superior. ¿Ya? Esta cuña está totalmente en el aire, obviamente que, bueno, esto que está acá eh, también tiene una cierta rugosidad, ¿cierto? Como le decía yo, o sea, aquí hay una cierta adherencia entre esto y esto, ¿ya? Pero en este caso no nos podemos fiar de eso porque esto es un área libre, ¿ya? Entonces hay una cierta adherencia entre y esto eventualmente puede deslizar, o quizás está deslizando, pero de a poco y no nos damos cuenta. O sea, quizás en un lado está medio abierto y de a poco poquito está corriendo, pero nosotros no nos damos cuenta a nivel, digamos, de la persona que está caminando por ahí. Entonces nosotros inferimos, digamos, eh, que cuando uno entra, infiere que si hay un set que va así y otro que va así, y yo estoy viendo acá una manifestación, digamos, superficial de esto, y acá otra manifestación superficial de esto, yo infiero que eso se está cortando en algún punto sobre la excavación, ¿ya? Y esa, digamos, inferencia se traspasa en un número, o sea, yo puedo estimar, digamos, por ejemplo, si esto tiene un ángulo de 20 grados y esto tiene un ángulo, no sé, pues de 30 grados y estoy separado, qué sé yo, 2 metros y medio, yo puedo inferir más o menos a qué altura se están cortando, ¿ya? No será una aproximación completamente precisa, pero sí me va a dar una idea. Entonces, este largo de perno va a ser en función, digamos, de qué tan lejos está eso. Si se dan cuenta, al medio hay unos pernos más largos que a los lados que hay unos pernos más cortos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función del perno es solamente amarrar este bloque a lo que está superior, ¿ya? Y aquí hay una distancia mayor que acá. Entonces, eh, esa, digamos, es la función de este perno. Sería inútil, digamos, ponerle un perno más largo si es que esa, digamos, es mi objetivo. Eso sería en cuanto a la fortificación. Bueno, también hay una que le llaman de viga, ¿ya? Que es lo mismo, es similar. Quiero amarrar todas esas vigas, digamos, a un estrato superior, ¿ya? Este alojamiento es típico de, de sectores donde hay rocas sedimentarias, ¿ya? Eh, es bien notorio cuando hay rocas sedimentarias que, bueno, si bien las rocas sedimentarias se depositan de esta manera, cada cierta cantidad de estrato hay un estrato que es particularmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto podría ser una roca sedimentaria, llegamos a un plano de debilidad, a otro plano de debilidad, y si amarramos varios, ya es más difícil de que esto se caiga, digamos. Entonces, también hay que considerar que el perno tiene una cantidad máxima que se le puede soltar. Ya tenemos un perno que resiste o sea, viene, ya viene seteado, digamos, por el fabricante, de que resiste una cierta cantidad de carga por metro cuadrado, ¿ya? Entonces la cantidad de pernos también va a tener que ver con eso. Voy a estimar aquí la cantidad de peso que tiene que aguantar este perno, ¿ya? Mediante, digamos, algo así como un área tributaria, que es el área que ese perno tiene que aguantar y la columna que quiero aguantar para arriba, ¿ya? Si yo quiero hacerlo aguantar más que eso, no, está mal el diseño. En general, los pernos tienen que elegirse para aguantar una cierta cantidad de peso que sea adecuada al perno, ¿ya? Eh, bueno, eso en cuanto a la segunda operación, que era la fortificación. Bueno, la perforación les decía yo que era para distribuir explosivos y por último tenían la tronadura. Creo que les contaba estos chascarros que pasan en la tronadura y que, eh, bueno, acá los recuerdo aquí de esta tronadura que es
tiros, ¿ya? A ver, ¿ustedes cómo creen que se está iniciando esta tronadura? La tronadura que tenemos ahí en la imagen, ¿cómo creen que están eso operar iniciando esa tronadura? Yo imagino que las van a dinamitar en orden. ¿Ya? ¿Cómo? Que la piensan Bueno, dinamitar en un cierto orden, por ejemplo, de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda porque si se hace al revés, caería todo y no habría como un orden para dinamitar esto. Me imagino así. ya, de derecha a izquierda, por ejemplo. Claro. Ahora, si están dinamitando de derecha a izquierda, ¿cómo te imaginas que son los tiros como su dirección? No, ahí no cacho, profe, yo no sabría. No, no te imaginas aquí cómo sería la cosa. Porque aquí hay algo que como que no cuadra, ¿eh? Claro, una imagen no, pero hay algo que no. eh, si ven todos los tiros están derecho hacia el cerro, o sea, todos los tiros son perpendiculares a la frente. ¿Qué pasaría si yo quemo todos esos tiros de una pura vez? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Hay una expresión más grande? ¿Ya? Y ¿Podría hacerle daño a las personas que se encuentran alrededor? no la evacuamos. Ah, La perforación no va a ser como usted quiere. ¿ya? ¿Tú te refieres a la perforación como el resultado de la tronadura? Claro. Tendría que ir del ¿Por centro qué? hacia afuera. Del centro hacia afuera, eso me gustó. ¿Por qué del centro hacia afuera? Para que. Y no sé si va a quedar de ninguna forma. Es que no sé mucho de esto. Ya, a ver, aquí se aplica algo que es importante, ¿ah? Y de hecho hay ingenieros que son ingenieros de perforación y tronadura, no es por nada. Se dedican a eso. Acá hay algo importante que el, los tiros, por decirlo así, siempre tienen que tener lo que llamamos salida, ¿ya? O sea, uno cuando aplica explosivo en una roca, no es para quemar explosivos, digo, sino que es para sacar roca. Esa es como cuando uno, por ejemplo, está jugando a la pelota, ¿cierto? Uno salta para cabecear, ¿cierto? No saltáis por saltar, el juego no consiste en quién salta más alto. Esto, o sea, tú, claro, ocupas explosivo, eh, pero tú no ocupas explosivo porque se te ocurrió o porque sea bonito, si al final yo creo que con los riesgos, digamos, que implica ocupar explosivo, puta, todos preferiríamos no ocuparlo, digamos, ¿ya? Pero uno los ocupa con una finalidad. O sea, la finalidad es romper la roca, ¿ya? Y sacar la mayor cantidad de roca o sacar, eh, digamos, no la mayor cantidad, sino que lo que yo creo que puedo sacar o lo que mi diagrama indica que puedo sacar, ¿ya? O sea, eh, se hace, digamos, un diagrama de disparo. Ese diagrama de disparo tiene una forma, ¿ya? De hecho, lo vamos a ver. Tiene una forma, dependiendo como decía el compañero, podemos sacar desde el centro hacia afuera, o podemos sacar de derecha a izquierda, como decía el otro compañero, también se puede. Pero básicamente el tema está en que el objetivo es sacar roca,
no es quemar explosiva. Entonces, por ejemplo, yo, así a priori, si yo pongo, no sé, pues aquí son 5, 2, 4, 6, 7, 5 por 7 son 35 tiros. No, no son 5, son 3 por son 21 tiros. Ya, tengo 21 tiros en una frente. Eh, si yo, por ejemplo, pongo 21 personas y los quemo toda la vez y saco a todas las personas, y están así tal como esto, como le decía yo, perpendicular en la frente, lo que va a pasar simplemente es prácticamente nada. O sea, quizás sí va a pasar algo por el hecho de que la tronadora es muy grande como compañero. O sea, 21 tiros quemándose simultáneamente, sin duda que van a generar algo. Pero no lo que yo esperaba. ¿Eh? No, no crean tan así. O sea, no va a ser como yo esperaba. La idea de esto es sacar roca. Y como les digo aquí, lo importante es el concepto de la cara libre. Yo en cada corrida de tiro voy generando una cara libre y idealmente el explosivo, o sea, una tronadura, una corrida de tiro o una tronadura cualquiera, tiene que explotar sobre una... Ya, tiene que haber un espacio vacío sobre el cual el material que estoy sacando se esponje. ¿Ya? No sé si conocen ese concepto de esponjamiento. ¿Algunos lo ven suelo de esponjamiento? Sí, profe. Ya, ¿qué es el esponjamiento? Por ejemplo, es como cuando uno saca un material y en el suelo está compactado y luego su volumen aumenta al ser extraído. Ya, su volumen aumenta, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí el concepto es el siguiente: si yo estoy tronando un material, ese material se va a fracturar, ¿cierto? O sea, una vez que el explosivo actúe, ese material se va a fracturar. Y por lo tanto, se va a esponjar porque un material fracturado siempre va a tener más volumen que un material no fracturado, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, pues en el inicio tenía, no sé, pues, voy a hablar algo tonto, ¿eh? Si tenía 1 metro cúbico, por ejemplo, eso pasó a ser 1,5 metros cúbico. ¿Y dónde meto ese medio cubo, digamos, extra que estoy sacando? O sea, ese 50% más que estoy sacando, ¿dónde se mete, digamos? ¿Qué creen ustedes? Porque si trono y digamos, y no tengo dónde meter ese 50% y digámoslo así, está flanqueado, está delimitado por una cosa infinitamente rígida, supongámoslo así, eso no, simplemente no va a pasar nada, ¿cierto? Por condiciones de borde, si es que eso infinitamente rígido queda igual, y yo estoy tronando al medio, simplemente no va a haber aumento de volumen, y como no hubo aumento de volumen, eh, no va a pasar nada, o sea, la fractura no queda ahora mismo, ¿cierto? O sea, no va a pasar mayor cosa, digo. Es una buena pregunta. ¿Eh? ¿Dónde meto ese esponjamiento? Ya, la solución aquí es, como decía el compañero, tratar de ir generando esa cara libre. Por ejemplo, ya si yo parto del medio, por ejemplo, estos 6 tiros que están acá, tengo que hacerlo en forma de B, ¿ya? O sea,
estos tiros entran, pero se juntan en un punto interior que yo no veo, obviamente. Entonces esto tiene una forma de V y estos salen y generan una ranura que se llama en forma de V, ¿ya? Generan una V. Después estos dos los saco un poquito menos cerrados que estos, un poquito más paralelos, y saco otra corrida y esto rompe o se esponja hacia la B, ¿ya? Ahí uno lo ve, po. Por ejemplo, puedo sacar estos primero y estos de acá después, o puedo sacar estos dos al tiro, digamos, los dos si es que tengo suficiente cara libre también. Eh, y por último saco estos que ya deberían ser prácticamente paralelos y romper hacia hacia toda esta cara libre que tengo, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que tengo que ir abriendo ese tipo de disparos? ¿Qué creen ustedes? O sea, por qué cada vez tiene que ser menos cerrado, digamos? O sea, ¿por qué en este tiro en B se va abriendo ese abanico, digamos? ¿Alguno que esté por ahí? José, No, la verdad a mí no se me ocurre. José está por ahí. No sé, profesor, se me ocurre que es porque así controlan el largo de la fractura que tienen. O algo Ya, por ahí es la cosa. O sea, por el sentido. primero, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Primero un tiro que va abriendo es más largo, ¿cierto? O sea, digamos, de la frente para adentro. Si yo tengo tiro más cerrado, meto una barra más, avanzo menos, digo. Esa es una razón. Y la otra es que, bueno, yo llevo un túnel, por ejemplo, de 3x3, pues entonces, si yo termino cerrado, digamos, voy a achicar el túnel, ¿ya? Y voy a tener que lo que se llama desquinchar al final. ¿Saben lo que es desquinchar, o no? Importante el concepto de la práctica, desquinchar un túnel. Desquinchar un túnel es básicamente cortarle los bordes ya para hacerlo más ancho, sí, generalmente por un tema de geométrico, de hacerlo más. También existe desquincharlo para también poder tener más estabilidad geomecánica, digamos, mejor calidad de roca. Porque en una caja pudo haber quedado algún alguna cosa ahí media colgando, ¿cierto? Por estas junturas que le digo yo, y se desquincha para botar o sea, cuando ya la acuñadura, digamos, manual o mecánica ya no es suficiente, pero igual se ve que está colgando, ¿ya? Eh, Se le pone unos tiros, digamos, y eso es una operación de desquinche, ¿ya? Eh, bueno, entonces básicamente lo que les digo yo es que esta tronadura no es por nada. La tronadura eh, es para poder, es para poder sacar roca, ¿ya?
Si yo estoy tronando es para sacar roca, no es para otra cosa, digamos, que no sea sacar roca. ¿Ya? Entonces, bueno, de aquí obviamente que aquí faltan, pero no es relevante, digamos, para el tema. Aquí faltan, después de la tronadura, obviamente que viene carguillo de transporte. Cuando yo hago una tronadura, después ese material lo tengo que cargar un camioncito y sacarlo, ¿cierto? No, un dumper se llama en minería subterránea, se saca con un LHD que le dicen, un load hold dump, o una pala, le dicen la pala, a veces igual dentro, pero imagínense un cargador de todo tipo frontal que carga un camión, ¿ya? Nada más que estas cosas aquí en minería subterránea por lo general son de bajo perfil y, y ese material, digamos, tiene que sacarse, ¿ya? Entonces la tronadura igual tiene que asegurar que ese material sea como apto para cargarlo. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, no sé, pues tengo un cargador de 1,5 toneladas, por ejemplo, y, y me sale una, una, una roca de 2? ¿Qué hago? ¿Se imaginan ahí el chascarro, digamos? ¿Qué pasaría ahí? Porque, bueno, pasa también. Pues, de las mejores familias, digamos, tipo de cosas. ¿Qué pasa si es que la tronadura no fue efectiva y me salió un trozo muy grande de roca? Algunos hagan su apuesta nomás, no, hagan una clase que es abierta, digamos. Yo sé que estos temas no son temas cotidianos, digamos. Pero ¿qué creen ustedes? No sé, porque uno está ahí jefe mina y de repente viene no sé, pues el operario y te dice, oye, allá adentro quedó una piedra de 2 toneladas más o menos de peso y mi cargadorcito me da por 1,5 nomás, pues, o sea, si trato de levantarlo, le voy a reventar el brazo hidráulico. ¿Cuál creen ustedes que sería la solución que uno tiene que dar como jefe mina? Pues, estamos operando, ¿cierto? Estamos dando soluciones. Habría que Hay que tronarla. tirarla por parte, profe. ¿Ya? Ya, ambos más o menos dijeron algo similar, ¿cierto? Tratar de achicarla, ¿cierto? Si pesa 2 y la parta por la mitad, voy a tener una en cada lado, ¿cierto? Sí. Ya, pues esa es la operación que uno le llama el cachorreo. O sea, uno va, digamos, y a veces hay rocas para cachorrear y, y vamos cachorreando. O sea, no es más que hacerle una perforación a la roca, a una roca grande, digamos. Se le pone un poquito explosivo, digamos, ya, una vela con una mecha, o si requiere más, se le echa un poco de anfo, qué sé yo, ahí se ve. Y se hace una segunda tronadura, ¿ya? Para achicar. Y eso puede pasar, pues, porque ¿qué pasa? Que estas cuestiones, como les decía yo, estos macizos rocosos, si los modelos, digamos, los modelos matemáticos, que ya los vamos a ver, digo, funcionan bien con un modelo lineal, isótropo, elástico y todo el cuento, la cosa no es así en la realidad, pues. Entonces a veces puede pasar, o sea, puede pasar de que uno está tronando, pero resulta que una zona de la roca
era mucho más competente que la otra y por lo tanto, no sé, pues este gas del explosivo que les digo yo, se fue por todas las grietas y sacó puros trozos grandes. Y puede pasar, digo. Como les digo, le puede pasar a cualquiera si esto no es algo que no pueda suceder. Entonces, puede salir un bolón grande, digamos, a pesar de la tronadura estar bien hecha. ¿Ya? Y después incluso hasta esas mismas perforaciones que fueron hechas para la primera tronadura pueden servir para el cachorreo. A veces salen rocas que son muy competentes y que simplemente quedó el puro hoyo. No se quemó el explosivo y no hizo absolutamente nada el explosivo dentro de la roca. ¿Ya? Entonces eso puede ser meter un martillo, si es que la roca se ve que se puede partir con un martillo. ¿Ya? Se mete algún martillo esto hidráulico, un pica pica. Si el pica pica no es capaz, le metemos explosivo. Y así, pues como le digo, hay que ir operando, pero normalmente lo que debería buscarse con la perforación es que el material que uno va a sacar sea adecuado para lo que uno quiere sacar. ¿Ya? Por ejemplo, les doy no sé, pues les doy una idea. Si yo, por ejemplo, aguas abajo, sé que tengo un chancador que su diámetro máximo de entrada, digo. ¿Saben lo que es un chancador, no? A todo esto. Un chancador, ¿alguno ha escuchado hablar de ese? Sí, profe, un chancador es una máquina donde se meten rocas más grandes para poder achicar su tamaño. Exacto. Por ejemplo, si yo sé que mi chancador va a tener un diámetro máximo de entrada de 6 pulgadas, la tronadura, por lógica, digamos, no puede tener, o, o la mayoría de la tronadura, normalmente son un porcentaje, por ejemplo, el 95% de los tronados, no puede tener más de 6 pulgadas de entrada, o sea, de salida. O sea, ese sería el requerimiento, digamos, para mi granulometría, ¿ya? Por ejemplo, eso sería una cosa, digamos. Bueno, los chascadores igual ahí hay toda una ciencia, tienen también una, una capacidad dependiendo de la curva granulométrica que uno le entregue, entonces este tema es más complejo, pero básicamente es eso. O sea, la tronadura va a tener una curva granulométrica y esa tronadura, la granulometría de esa tronadura, digamos, va a tener un efecto, digamos, en aguas abajo, o sea, ya sea en el carguero de transporte, si es que es material, digamos, que uno está depositando en algún lado, por ejemplo, los botaderos también a veces te exigen, digamos, tener una cierta cronometría, ¿cierto? Cuando uno está echando un botadero estéril, también no es como llegar y tirar cualquier piedra, digamos, porque el, el ángulo de reposo del material depende también de su granulometría, ¿ya? Entonces no es lo mismo echar puros bolones grandes que echar material fragmentado. ¿Ya? No es lo mismo para la estabilidad del botadero, que también lo vamos a ver en la estabilidad del botadero, ¿ya? Entonces, ojo con que las operaciones tienen un fin, ¿ya? No es algo así eh, como por nada, digo. Ya, bueno, estamos en perforación, ¿cierto? Eh, Básicamente eso. Operación que se realiza con la finalidad de abrir tiro a un macizo rocoso con distribución y geometría adecuada en donde se alojarán cargas explosivas. Y ese es el punto capital, digo. O sea, el tema de alojar carga explosiva es lo más importante de la perforación. Bueno, la perforación, como les decía, debe realizar, tiene que haber un barrido mineral morrido, refrigeración de las barras y el sellado de la pared del tiro en terreno fracturado. Habíamos visto los EVP. La perforación
la habíamos visto también. Esto me interesa que lo vean, ¿no? Este es un diagrama de disparo, más o menos lo que hablábamos con el tema de eso, de la salida de esos tiros. Acá lo que se ha pensado, digamos, lo que eh, se ha calculado es que si ven al centro hay un tiro de mayor diámetro, ¿ya? Ese es el famoso tiro hueco, que es de un tiro paralelo. Entonces tenemos ese tiro, no a mucha distancia, ¿eh? A una distancia más o menos chica, se hacen 4 tiros, y esos 4 tiros salen a ese tiro hueco. Después salen 4 más, ¿ya? Y esos 4 salen hacia lo que ya está tronado ahí. Después salen estos 4 y ahí sacamos lo que se llama el volantín o la raíz, ¿ya? Esto piénsenlo entonces que a esta altura es un área hueca, ¿ya? Y después comenzamos a sacar round. Sacamos puede ser todo completo, o sea, pues podría reventar todos estos tiros que se ven acá, y después podríamos hacer todo esto que se ven acá, y por último todos los que se ven acá. Obviamente que eso podría no ser así, podrían, por ejemplo, primero sacar los coronas, que se llaman, los que están arriba, después las caja izquierda, caja derecha, y después zapatera. Corona, caja izquierda y derecha, corona, caja derecha, caja izquierda, zapatera. Y ahí se termina el tiro. O sea, ahí se termina el disparo. Ya, los 2 tiros que están en una misma línea de tiro, separados, se le llama esto espaciamiento. Y la distancia entre 2 corridas de tiro se le llama Barden. ¿Ya? El Barden y el espaciamiento normalmente tienen una relación 1,25 más o menos. Puede ser más, puede ser menos, puede ser de 1 a 1,5, ¿sí? ¿Alguien me habló? Sí, profesor, le preguntaba cómo se llamaba la B. No escuché bien. ¿Cómo? ¿La ¿Cómo se B? llamaba? Barden. Barden. Se llama Burden. Burden. Barden. Ya, profesor, gracias. Esa es bueno, teoría comunes de esto de perforación y tronadores, ¿ya? Todo lo básico. Entonces el espaciamiento sobre el Barden normalmente va de 1,5, 1,25 sería como un promedio, ¿ya? Pueden ser iguales o puede ser el espaciamiento mayor que el Barden, ¿ya? Y esas básicamente son las 2 cosas que definen esta geometría, ¿eh? Porque acá hay una forma de calcular este volantín y después, siguiendo esta restricción, digamos, de espaciamiento y Barden, podemos llegar a una conclusión de, de cuántos tiros tenemos que tener al final. ¿Ya? Eh, bueno, la tronadura, como les decía yo, es la operación que tiene por final el arranque el mineral, ¿ya? Pero el tema central es que aproveche de mejor manera la energía liberada por el explosivo, ¿ya? El tema es que la mayoría de la energía que sea liberada se transmita al macizo y que eso sea efectivo para romper, ¿ya? Eh, Aquí hay una ecuación, digamos, que es la que define todo esto, que es que aquí la cantidad de explosivos, hay una cantidad de explosivos requeridos, ¿cierto? Porque esta roca necesita una cantidad de energía para poder romperse. O sea, típicamente hay una tabla, por ejemplo, que más o menos indican, no sé, una cierta cantidad de energía
por metro cúbico de roca. ¿Ya? O sea, kilojoule por metro cúbico. Y eso se expresa en una cantidad, digamos, de explosivos, o sea, tantos kilos por metro cúbico de roca. Típicamente, por ejemplo, son 400 gramos por metro cúbico de roca, más o menos. 400 hasta 800 pueden ser gramos por metro cúbico de roca. Y esa cantidad de explosivos, porque aquí yo rápidamente puedo calcular la cantidad de metros cúbicos que voy a sacar. Esa cantidad de explosivos también tiene que ser la que esté cargada. Entonces ahí puedo decir yo más o menos cuánto explosivo total y cómo se va a distribuir este explosivo aquí en este disparo. ¿Ya? Eh, eh, bueno, la ciencia de esto es evitar el daño en la caja de la labor minera. ¿Qué son las cajas? Son las paredes. ¿Ya? La idea del juego que se juega es tratar de hacer la tronadura, así, digamos, y tratar de generar esa, esa zona de roca fracturada, pero sin dañar el macizo. ¿Ya? Hay por ahí unos indicadores de daño. La idea es que el daño sea lo mínimo posible, o sea, dentro de lo que estamos haciendo. Obviamente que si hay mucho explosivo involucrado, igual va a haber daño a las cajas, pero normalmente el ideal, digamos, es que ese daño sea el mínimo posible, aún habiendo fracturado la roca. ¿Ya? Bueno, ahí llegó la imagen que hemos visto. Bueno, está en la preparación de un cebo, que, bueno, ahora vienen, esta cuestión viene lista en una prima que se llama, o sea, vienen unas primas que son tipo Nonelli, pero bueno, así es como se hace manualmente, entonces ahí se hace esto, o sea, un, se saca un fulminante, ¿ah? Se, se corta una mecha, esa mecha se pone dentro del fulminante, se aprieta con un alicate especial, digamos, eh, que, bueno, debería hacerse con ese alicate, antichispa, y después eso se mete dentro de este elemento que le digo yo que es una vela o que es un, un cebo, como le llaman. Es un producto que se llama Emultex, ¿ya? Y esta es la carga de fondo. Y después se pone el anfo. Entonces, esto se inicia con fuego, ¿ya? La guía. Después eso hace detonar el fulminante. El fulminante hace detonar la vela y la vela inicia el anfo, ¿ya? Como se darán cuenta, esta cuestión no es así directa. No es cosa eh, de meterle un fuego al anfo y listo, ¿no? El anfo no es sensible al fuego. O sea, yo puedo quemar anfo incluso, ¿no? Pero a una detonación como esta, sí el anfo se inicia. ¿Ya? Y esta guía, por ejemplo, se inicia con fuego, pero el fulminante no se inicia con fuego, sino que se inicia con una pequeña explosión que se da en esa cámara chiquitita que tiene el fulminante. Después pasa una primera explosión y después una explosión secundaria que se llama una segunda explosión que es la... Bueno, aquí está básicamente lo que les digo. Esta cuestión es que, bueno, esto, como les digo yo, esto no está apretado con alicate, sino que esta cuestión está bien hecha, ¿ya? El nonel viene listo. Tiene un numerito ahí que indica el retardo y eso se amarra a un sistema troncal, digamos, que es el que inicia el nonel, ¿ya? Entonces le llega ahí el fuego, esta cuestión llega hasta allá y bueno, y se inicia la vela. Bueno, la clasificación de los explosivos, hay explosivos que son primarios iniciadores, eh,
como les digo yo, los primarios son los que tienen la misión de iniciar la detonación de una base explosivo. Eh, eh, son los que causan efecto rompedor del disco, ¿ya? Son los primarios. Este es más o menos la idea de la carga de fondo. ¿Ya? Acá llega esta mecha que le estoy diciendo yo. Se inicia esto y después se inicia el ANFO, ¿ya? Entonces tenemos esta parte que se ve acá, le pusieron un taco. Bueno, Fanel, esto normalmente tiene que ver con la marca. Fanel, Nonel, eh, como que son medio, los nombres pueden variar de un fabricante a otro, pero le están llamando Fanel a este cordón o a esta guía, ¿ya? El ANFO, bueno, acá tiene 46 kilos cargados, es una cosa bien importante. Aquí hay un iniciador y aquí le pusieron un heavy ANFO, o sea, un ANFO pesado que normalmente el ANFO pesado es un ANFO aluminizado, 50-50, que tiene, el aluminio se añade con la finalidad de que haya un mayor poder romper, digamos, que esta cuestión lo que hace el aluminio genera el aluminio genera un componente que es L2O3, entonces ese aluminio consume oxígeno, por lo tanto le da un mayor, lo importante es que le da una mayor eh, potencia, digamos, a la, a la detonación, ¿ya? Entonces este es el largo cargado, más el taco, tenemos el largo total, ¿ya? Más o menos la idea de bueno, y aquí tenemos un, un cálculo de cuánto tenemos de kilos por tonelada métrica, son 0,26 kilos por tonelada de roca, digo. Algo, un parámetro que siempre se ocupa que es el factor de carga del explosivo, ¿ya? Ahora ustedes dirán cómo podemos sumar iniciadores, faneles, aluminio pesado y aluminio, o sea, y anfo, digamos, normal. ¿Qué creen ustedes cómo sumamos esos materiales tan diversos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes cómo sumamos todos esos explosivos en un sistema común, digamos? Que hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro tipos distintos de elementos aquí, o sea, de explosivos. Cinco con el que está dentro del fan. Bueno, aquí hay dos factores que se ocupan, que son distintos. Uno es decir cuánto es la carga importante nomás con respecto a la tonelada métrica. Por ejemplo, puedo sumar el ANFO y el heavy ANFO, ya en cuanto a kilos nomás, son 46 y 47 kilos, ¿cierto? Y eso dividirlo por el total de tonelada métrica, esa es una forma, digamos. La otra forma es hacer una equivalencia. Acá en Chile, por lo menos, nosotros ocupamos la dinamita al 60% como base de cálculo,
¿ya? Entonces, todo esto se lleva a dinamita al 60%. Bueno, un tipo de explosivo, digamos, común, para ponernos de acuerdo. Hay una equivalencia entre todo esto explosivo y la dinamita, y después se suma solo el peso, digamos, del equivalente en dinamita. Entonces, por ejemplo, estos 46 kilos de ANFO, no sé, podrán ser 23 kilos de dinamita, por ejemplo. Y estos 47 kilos ya no son la mitad, que son 23, sino que pueden ser, por ejemplo, no sé, 30 kilos. Entonces 23 más 30, esto me da 50, supongamos. Son 50 kilos, pero de equivalente a otro explosivo, ¿ya? Hay que revisar unas tablas, son unas tablas que publica la, eh, son las tablas que publica la Dirección de Movilización Nacional, ya un tema militar. Y todo esto se lleva a un espacio común, digamos, a ese medida común, como les digo, que es la dinamita del 60%, y se suma. ¿Ya? Ese es como la forma más común, porque a veces, por ejemplo, no es solo una vela, por ejemplo, sino que ese booster que dice ahí, pueden haber varios boosters, ¿ya? Entonces eso también añade carga explosiva y es más o menos significativo, así que hay varios, ¿ya? Eh, bueno, el carguillo de los tiros, aquí esta es como la parte más o menos crítica de- del tema de manipulación de explosivos. Eh, Aquí tenemos que la persona que está aquí está a 8 metros de los fulminantes y el explosivo, o sea, tiene a 8 metros de la frente eh, estas cajas, ¿ya? Estas cajas son de fulminante, ¿ya? Los fulminantes tienen la gracia de que podrían ser iniciados por un fuego o por un golpe muy fuerte incluso. Entonces, como estos son los más sensibles, digamos, se mantienen lo más fuera posible, ¿ya? Acá la pregunta es, eh, ¿estas personas, qué creen ustedes? ¿Que tienen que tener algún tipo de curso o algo para poder hacer esa labor de cargar explosivos? ¿Alguno que esté conectado? Sí, profe. Ya, ¿qué crees tú? ¿Tiene que tener algún curso, cierto? Una cosa que... Debe estar capacitado. Ya, estas personas tienen un carnet, digamos, que se llama carnet de manipulador de explosivos. Que, bueno, uno va a todo esto, este tema es bien regulado en la norma chilena. Eh, es la autoridad fiscalizadora, que, bueno, la autoridad fiscalizadora, en cuanto a estos explosivos, es una división de los carabineros, ¿ya? Entonces, uno va donde los carabineros le dice, mira, yo sé manipular explosivos, y te hacen una prueba. Ya te hacen una prueba, que no sé, pues, qué el cordón, qué la mecha, cuáles son los tipos de polvorines, en fin, una serie de conocimientos, digamos, más o menos básicos de esto. Y, eh, y, bueno, esa persona, después de aprobar esas preguntas que es más o menos sencilla, diría yo, pero básicas, pero útiles, digamos, en terreno, las personas quedan habilitadas con este carnet de manipulador, ¿ya? Y pueden hacer este carguillo de tiros que se llama, ¿ya? Y manejar el proceso. Como les digo, es una actividad de alto. Y
bueno, se requiere gente que sepa al menos lo que está haciendo, o sea, que sepa los elementos que está manipulando, que sepa al menos a nivel de operativo, digamos, qué está haciendo, ¿ya? Eso debe ser manipulador explosivo y quien calcula esto debe ser programador de explosivos, ¿ya? Nosotros los ingenieros de minas somos programadores explosivos y las personas que manipulan son manipuladores. Bueno, aquí está la quemada. Eh, el jefe de turno, típicamente, cuando a uno le van a pedir la quemada, le dicen, oye, jefe, vamos a quemar, estamos listos. Y uno ve si les da la quemada o no. O sea, viendo más o menos, uno tiene una visión más panorámica, digamos, de las labores que están cercanas, cuáles son los riesgos involucrados, las distancias que están involucradas, digamos, a otros lados. Además, está decir que hay que lograr aquí, bueno, esta segregación. Uno, por ejemplo, está quemando en A y la postura del oro es en los accesos a esa postura. O sea, por ejemplo, pongo el oro aquí en 1, en 2 y en 3. ¿Ya? Aquí se cierra y uno va a la frente y hace un recorrido que no haya nadie en estos lugares. Llama por radio, dice ya, aquí vamos a iniciar la tronadura en este lugar y nadie puede acceder a este sector, digamos, mientras que yo estoy quemando. ¿Ya? Bueno, la postura del oro es lo más importante de esta operación, digamos, de la quemada. Cuando uno da la instrucción de que se haga la tronadura, no tiene que haber nadie cerca, ¿ya? Porque esto genera realmente una energía impresionante, o sea, no es algo poco. Entonces, si tú estás dentro de esta área o cerca, esto te va a afectar, ¿ya? Eh, y eso se llama loreo, digo. Si no, ¿qué pasa? Eh, bueno, acá no es exactamente eso, pero puede pasar esto que algo detone y te agarra. Esto es un tiro guiado. Y esto pasa que a veces se queda un tiro y bueno, por sacarlo ahí el operario así nomás, la cuestión detonó. Ya a veces se demoran más por diversas razones, pérdida de sensibilidad, los explosivos se almacenaron de una manera media complicada, digamos. Entonces, ese tema de los tiros quedados es importante, tiene que haber un protocolo para el tiro quedado, ¿ya? Eh, Así que cuidado con los tiros quedados. Bueno, la correcta segregación, nosotros le llamamos loreo. Entonces, no sé si le llama la atención el término, pero nosotros le llamamos loreo. Se aceptan loros vivos. Aquí no se aceptan loros vivos para esta operación. O sea, el loro vivo es una persona. El loro vivo, uno por ejemplo puede estar aquí haciendo otra operación de carguío y pone un loro vivo aquí que no sé, pues tú vas a pasar y le preguntas al loro vivo, oye, ¿puedo pasar? No, porque está trabajando la máquina, déjame que yo vaya voy a llamar por radio al operario y te aviso cuando puedas pasar. ¿Ya? Es un loro vivo. Y loro así, sin, sin esa partícula vivo, ¿sí? Nicolás. Nicolás. Entonces le digo que casi toda la última parte no se le escucha nada. Como muy corto. No sé si sea yo, pero no le escucho muy bien. Chuta. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha, Nicolás? Sí, se le escucha, profe. Ah, ya. Ya. Bueno, ahí, así es el tema de la conexión. Pero lo que le estaba explicando el tema del Ahora loreo. sí, O sea, profe. si aquí
Le voy a repetir entonces la última parte, el tema del loreo. Acá estamos loreando en estos 3 puntos. De aquí el loro, digamos, le está explicando que puede ser un loro vivo, que es una persona que está ahí. Ahora, el nombre lo dice, pues loro vivo. No puede estar ahí durmiendo, tiene que ser un loro vivo, esté vivo. Eh, una persona que esté aquí, por ejemplo, yo quiero acceder del punto 3 al 1, ya quiero pasar con, no sé, con mi camioneta, por ejemplo. Y, y resulta que el loro vivo en el punto 3 me va a decir, deja que yo llame por radio. Al operador lo llamo por radio y una vez que le dice ya detente, no sé, pues el operador se queda en el punto 2, por ejemplo, o sea, o en el punto A, no sé, y yo accedo aquí. Eh, entonces, eh, este loreo, que es el loreo en el punto 1, 2 y 3, si es que no digo nada más, digamos, se entiende que es un loreo, se entiende que es un loreo con unas cenefas que se ponen. O sea, son unas cenefas que dicen no pasar, no sé, pues, tronadura. Normalmente las cenefas dicen algo, dicen no pasar tronadura, y esa cenefa es la que te limita, donde te puedes pasar esa cenefa. Pasarse esa cenefa dentro de una mina, pasarse el loreo y esa cuestión digamos, es como algo muy grave dentro de una mina. Es más que pasarse, digamos, un disco par en la ciudad, es una falta muy grave. O sea, si alguien va y ve una cenefa y simplemente pasa, toma, tiene que llegar y llamar al número radio, al número, bueno, dependiendo del lugar, a veces hay cenefas en lugares de afuera igual, al número telefónico correspondiente, y de ahí recién ingresa, ¿ya? Eh, bueno, esto es lo que le comentaba de la tronadura, que hay una curva granulométrica que, que tiene que ver con la tronadura. Acá está, bueno, tiene que ver, este F sub U es el acumulado función acumulada bajo el tamaño. Entonces, por ejemplo, esta función siempre es asintótica, ¿cierto? O sea, este término resta, es un término positivo, siempre resta, y llegamos a un 100% acá. O sea, hay un tamaño que todos los tamaños están bajo ese tamaño, ¿ya? O sea, este es un modelo, un modelo puede ser, no sé, hay distinto, en la literatura hay descrito Kussram, la más conocida es la función de Kussram, ¿ya? Entonces hay un tamaño característico que normalmente, que es el tamaño, bueno, acá se muestra como el tamaño X, o sea, eh, cuánta, cuánto de la, cuánto del material, ¿cierto? Está como del 50% por abajo, ¿no? O sea, aquí tenemos, no sé, pues aquí aquí hay un 50, y entonces el tamaño característico de la, de la curva granulométrica es este, ¿ya? O sea, aquí tenemos 50%, acá tenemos ese tamaño característico X que define, digamos, esta curva completa, ¿ya? Pero la curva normalmente tiene más información la curva normalmente tiene más información que ese tamaño característico. El tamaño característico es como eh, un dato de la curva, ¿ya? Y es como la media. Eh, ya, nos vamos a dar un tiempo de descanso entonces, hasta las 11:30 y continuamos. ¿Sí?
Perfecto, profe. Vale.